Los 9 dones del Espíritu. Primer don, sabiduría. Primera parte. Sabiduría lo encontramos al principio, es el primero que se menciona en la lista de 1 Corintios 12:8. Dice, a uno el Espíritu le da palabra de sabiduría. El don espiritual de sabiduría, dentro de las definiciones de 30 dones, lo podemos mencionar como la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para conocer el propósito del Espíritu Santo, de tal manera que puedan recibir ideas profundas e intuitivas para que el conocimiento dado sea mejor aplicado a las necesidades específicas que surgen en el cuerpo de Cristo. El sentido espiritual es parecido a esto, pero tiene que ver con la capacidad de percibir, de ver qué se está moviendo, cuál es la realidad espiritual detrás de un asunto, qué espíritus, qué propósitos, qué diseños, qué hay detrás de las máscaras visibles. Usando el conocimiento que la persona tiene, a través del sentido de la sabiduría despierto, ve claramente cuál es la respuesta correcta porque ve cuáles son los verdaderos actores involucrados, los verdaderos actores espirituales involucrados en el asunto. Génesis 3, 6, 7. La mujer vio que el árbol era bueno para comer. Entonces, el sentido, ver qué se está moviendo espiritualmente, debía ser usado para ver justamente lo espiritual, pero en este caso el ser humano decidió ver lo natural. Ahora, si ellos estaban preparados para ver lo espiritual, ¿cómo podía saber que era bueno para comer con solo ver lo natural? No se puede, o sea, lo que en este caso la mujer vio fue el falso mover del adversario. Decidió no ver lo espiritual y vio el falso mover del adversario, la máscara que le había puesto, presentándolo como bueno. Dios ya le había dicho cuál era la realidad espiritual que se movía por detrás de cada árbol, muerte o vida, por más que fueran lindos, bonitos, agradables. Dios ya le había mostrado la realidad espiritual. Entonces, ¿por qué tenía que ir a ver? ¿Qué estaba haciendo allí que tenía que ir a ver lo que Dios ya le había dicho? Rechazó la directiva clara de Dios, la revelación espiritual dada por él, y fue a comprobar si era cierto lo que Dios le había dicho. La desobediencia nubló la vista de lo que se mueve y puso los falsos lentes satánicos para que, a partir de ese entonces, veamos según el color de esos lentes. La obediencia, por otro lado, va a destapar ese sentido y va a quitar esos lentes. Y entonces vamos a empezar a ver cuál es la realidad espiritual que hay. Tito 3:3. Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos. La primera palabra que se menciona acá es insensato. La palabra en griego, anoetos, quiere decir insensato, necio, sin inteligencia, ignorante. El insensato, obviamente, no actúa con sensatez, es decir, no actúa conforme a lo que es lógico, según la realidad. Al decidir no actuar conforme a lo que veíamos espiritualmente, la capacidad de ver y entender el mundo espiritual fue anulada. Cuando rechazamos ese sentido queda anulado, decidimos ignorar la realidad espiritual y, por lo tanto, esta realidad nos fue cerrada. Peor aún, al decidir actuar fuera de la lógica humana básica, lo que podemos ver y entender en función de ideas y razonamientos erróneos, no solo se anula nuestro razonamiento terrenal, sino también el espiritual. Ahora, al revés, cuando empezamos a actuar con sensatez, según una lógica humana básica, puede empezar también a abrirse el sentido espiritual. 1 Timoteo 6, 9, 10 dice:
Los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos, por codiciarlo, se extravieron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Al codiciar, que es el afán desmedido por lo inmediato, por lo que vemos, eso es la codicia, las supuestas riquezas de conocimiento y poder que iba a dar el árbol, el conocimiento, nos volvimos necios porque dejamos de prestar atención a la verdadera realidad que es la espiritual, y por eso se embotó ese sentido. Lo mismo pasa hoy, lo mismo pasa en cada generación con cada persona. ¿Qué es lo que estamos codiciando? Ese árbol del conocimiento nos atrae esas luces, esas supuestas promesas, esas grandes promesas del conocimiento humano, o más bien nos decidimos a utilizar el conocimiento humano como una herramienta para la realidad espiritual que es superior. Cuando no codiciamos, sino que lo deseamos a Él, a Dios, el árbol de la vida, por sobre todo, entonces también se despierta este sentido de la sabiduría, la capacidad para ver el mover espiritual. Romanos 11, 8, 10. Como está escrito, Dios les dio, primera frase, primera expresión, un espíritu de estupor. Dios les dio, o sea, tengamos en cuenta que los sentidos espirituales son embotados tanto como consecuencia del pecado como también debido al juicio divino, que en esencia es lo mismo. Hay un juicio que viene por el pecado que tiene varios propósitos y que finalmente tiene un propósito de misericordia. Aquí la palabra es catanuxis, escozor, picazón, adormecimiento de las extremidades, estupor, letargo, entorpecimiento, desconcierto, sueño profundo. Estupor. Muy interesante la palabra, porque nuestra palabra estúpido, nosotros no usamos mucho la palabra estupor, pero estúpido la usamos. Y cuando decimos que alguien es estúpido, es alguien que actúa erróneamente, que hace las cosas mal. ¿Por qué hace las cosas mal? Porque está bajo un espíritu de estupor, porque ha caído en el estupor. La incredulidad y el rechazo lo primero que hace es dejarnos estúpidos, ya que al no poder ver la realidad espiritual, la realidad más profunda que se está moviendo, no sabemos cómo actuar, o no vemos la necesidad de actuar, o lo hacemos a tientas, actuamos a tientas, torpemente, porque no vemos con claridad. Esto equivale a caer en un sopor o sueño, porque estamos desconectados del verdadero mundo, estamos dormidos a él. Todas las personas que tienen una gran dimensión espiritual, y no necesariamente cristianos, o por lo menos cristianos profesantes, pero todos aquellos que de alguna manera ven el mundo espiritual, de un lado o de otro, pero lo ven, cuando escriben, claramente ven a los demás, a las otras personas, como dormidos, sonámbulos, caminando. Ellos que están viendo el mundo espiritual o una dimensión del mundo espiritual, ven que los otros están dormidos porque no ven la realidad de las cosas como son. El estúpido, el que está bajo un espíritu de estupor, anda por la vida golpeándose y cometiendo un error tras otro. Y esto debería servir para que la persona en algún momento se pregunte por qué le pasa esto. Y a partir de allí pueda volver a Dios, que va a despertar ese sentido espiritual de la sabiduría. Génesis 3, 22, 24. Y Dios el Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros. Y esto lo podemos relacionar con Job 38, 3, 4, que dice, pórtate como hombre y prepárate, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo afirmé la tierra? Si en verdad sabes mucho, dímelo. La respuesta de Dios a Job en los capítulos 38 a 41 de Job se resume en una pregunta. Job, ¿vos querés ser Dios?
¿En serio querés ser como yo? Bueno, mira, 38:41 le dice, si vos querés ser Dios, entonces vas a tener que hacer esto, y esto es solo para empezar. Bueno, y obviamente Job dice, no, yo no soy Dios, y yo no puedo ser como vos de ninguna manera. Entonces, ahora el hombre es como uno de nosotros. En realidad, este hombre está queriendo jugar a ser Dios cuando está muy lejos de eso y no puede hacer eso. Y es la cosa más absurda que se nos puede ocurrir. Dios le presentó a Job una visión somera de lo que significaba ser Dios. Dios le dice a Job, bueno, te voy a dar una pequeña muestra de qué es ser Dios. Es esto. Y fue tan abrumadora para Job que se olvidó por completo de todas sus desgracias. La conclusión obvia es que solo Dios puede ser Dios. Nosotros no podemos ser Dios, no debemos, y sería intentarlo siquiera, sería meternos en los peores problemas que nos podamos imaginar. Cuando el hombre intenta ser Dios, le ocurre lo que le pasa a Job, un cúmulo de desgracias, además de que va a arruinar por completo todo lo que tiene a su alcance. El intento del hombre, desde ese momento hasta ahora, de ser Dios, al pretender establecer sus propias leyes morales, juzgar según sus criterios, modificar la creación en todas sus formas, etcétera, 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 ha sido una carga imposible de llevar para la humanidad y que siempre termina mal. La única manera de que se puede replicar es a través de mucha propaganda, mucha publicidad mentirosa, dibujando una realidad que no existe. Es decir, sin ver la verdadera realidad espiritual por detrás de lo que está pasando. Las personas deberían darse cuenta de que no pueden ser Dios. Dios dice, bueno, ahora el hombre es uno de nosotros. Ok, Adán, sos uno de nosotros. Vení, dale, jugá a ser Dios. Y cuando los seres humanos ven el desastre que han hecho, deberían entender que no pueden tomar esa posición. Génesis 3, 16, 19. A la mujer le dijo, aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz tus hijos. La primera maldición, son 9, genera las circunstancias para que nos enfoquemos en este sentido espiritual al traer aflicción sobre esa área. Dar a luz hijos, obviamente, se refiere a hijos naturales y espirituales. Vuelvo a decir lo que dije en video anterior. No tenemos que ver las 3 primeras maldiciones como enfocadas solamente a la mujer. En realidad, todas son para el ser humano. Entonces, dar a luz los hijos es, sí, obviamente el parto natural, pero también es toda creación, toda nueva idea, todo proyecto, todo aquello que el ser humano esté dando a luz, trayendo a existencia. Dar a luz es traer a la realidad natural y espiritual lo que ya existía en otro plano. No es propiamente crear ni engendrar, sino manifestar, dar a conocer. Una cosa es engendrar, otra cosa es dar a luz, ¿no? Dar a luz implica manifestar, dar a conocer, traer finalmente a existencia algo que se ha estado gestando o preparando. Hacer visible lo invisible. Cuando se da a luz, hay algo que está invisible, que está pero no se ve, y ahora se empieza a ver. En el sentido del mal menor, que es un criterio con el cual debemos leer toda la Biblia y todo lo que Dios hace, un proceso que a priori se sabe que es doloroso, dar a luz, ya sea físicamente un hijo natural, como un proyecto, una idea, algo. Un proceso entonces que a priori se sabe que es doloroso, no se va a tomar a la ligera, por lo que se va a prestar atención y cuidado, y en esa dedicación, en ese cuidado y atención que se está prestando, Dios puede hablar y puede establecer allí sus semillas.
en eso que se va a dar a luz en una matriz corrupta. Dios juzga el proceso de hacer ver, para que sea doloroso y nos mueva a ponerlo en sus manos y requerir su sabiduría para poder atravesarlo con éxito. Al ser dificultoso, hace falta una partera, justamente, que es la que presenta al niño, y esa función la cumple Dios, para que lo nuevo, esto nuevo que están haciendo, sea impregnado por él. Dios tiene que ser la partera. Ahora, la partera hace falta sí o sí, y esa partera debe ser él mismo, Dios. Y entonces, eso que están haciendo en una matriz que se ha corrompido y de una manera que no es 100% perfecta, bueno, ahora él lo toma y él lo purifica cuando sale. En un sentido negativo, al ser algo doloroso y difícil, no todo lo que engendramos se dará a luz. De hecho, puede morir en el proceso. En circunstancias naturales, se dice que más o menos la mitad de las concepciones en el ser humano terminan en abortos naturales. Muchas veces ni se da cuenta la mujer porque se produce rápidamente y ni percibe que ha estado embarazada. Y ahí hay una cuestión genética, ¿no? Digamos que, hablando desde el punto de vista natural, el organismo del ser humano es muy, muy estricto en la configuración genética de los nuevos individuos. Entonces, no todo lo que engendremos, y ahora podemos hablar del plano espiritual, social, organizaciones, instituciones, etcétera, va a ser correcto y tranquilamente puede morir en el proceso antes de que salga a luz, y de esta manera se evitan que aparezcan semillas contaminadas, los engendros del enemigo, esa contaminación, esa gestación, muchas gestaciones, y estoy hablando en sentido espiritual, que no han sido producidas por Dios sino por el enemigo. Incluso cuando tememos dar a luz, nosotros mismos no traemos a existencia, evitamos traer a existencia cosas que no deben nacer. La maldición es quitada cuando desarrollamos el sentido y los frutos asociados, de tal forma que lo que se da a luz ha sido claramente engendrado por el Espíritu. ¿Quién se ha llegado a nosotros para engendrar? ¿Estamos gestando para dar a luz las semillas de Dios? ¿O estamos gestando las semillas de la serpiente? ¿Quién ha venido? Sentido de la sabiduría, ver el mundo espiritual. Eso que ha venido a nosotros para poner esa idea y desarrollarla, ¿ha sido traído por Dios o ha sido traído por la serpiente? ¿Hemos visto espiritualmente realmente que ha venido a nosotros? Muy bien. En el próximo video seguimos analizando una serie de textos bíblicos que se relacionan con el don sentido espiritual de la sabiduría.